Por eso uno pide permiso. ¿Cómo uno pide permiso? Prendiendo la velita, prendiendo saumerillo. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Aprende con Steve. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a ir a un lugar especial. Es un lugar muy bonito. Me tocó pegarme una madrugada ni la más hijo de madre. Y aquí tenemos que hacer otro recorrido. Vamos a ir a la comunidad Huitoto, que queda ubicada en el Parque Entre Nubes, en la localidad de Usme. Realmente es bastante lejos desde donde yo vivo, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Es una salida pedagógica de la universidad, aprovechamos ahí para grabar, entonces muy pendientes. Y bueno, chicos, ya vamos a irnos hacia el bus, que es un bus que nos va a recoger. Vamos a ver qué tal está el bus también, cuánto nos demoramos más o menos. Yo creo que por ahí, desde aquí donde estoy, por ahí una horita y media, 2 horitas por ahí. Entonces ya serían como 5 horas de viaje, porque yo salí de mi casa como a las 5:15 para estar en este punto. Pero bueno, vamos a ver qué tal está, cómo nos va, y vamos a conocer esta comunidad. Este es el bus que nos va a llevar. De ahí creo que son varias personas de otros semestres y toda la cuestión. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, La profesora. Hola, Isa. Vamos a buscar dónde nos acomodamos. La comunidad Huitoto hace parte de la Amazonía colombiana y peruana y hablan la lengua Bora Huitoto. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ya casi vamos a arrancar. Estamos esperando a ciertas personas que llegan tarde. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. Y bueno, ya hemos llegado acá al lugar. Vamos a sacar la maleta. Y bueno, como dijo la compañera, es verdad, todavía nos falta. Estamos así como hacia abajo, porque es una loma bastante grande y todavía sí que toca caminar trocha. Entonces vamos a ver cómo nos va. Soy bendito entre las mujeres, soy el único hombre. Entonces eso es lo bueno. Pero miren esta vista tan increíble de este lugar. Muy bonito, entonces para que lo tengan en cuenta si quieren venir a conocer. Esta es la localidad de Usme, ya les había dicho, entonces vamos a ver cómo nos va. Ya estamos subiendo. Acá las chicas trajeron zapatos para la comunidad, para dejarles a ellas. Y bueno, otros materiales. Estamos acá, como Lonatan está despavimentado, es un poquito complejo, pero bueno, no está lloviendo ni nada, entonces es más fácil subir. Miren qué bonito el panorama que hay, pero también el contraste bastante fuerte que hay dentro de, digamos, de esta localidad, como ya la parte rural de Usme. Es compleja la vaina acá, sentido de transporte, en varios sentidos complejo, pero digamos desde mi parte, a mí me encanta conocer este tipo de lugares porque uno conoce la realidad de otras personas, entonces es muy chévere. Ya les muestro aquí esta parte de acá. Y aquí empieza el Parque Entre Nubes y ahí para arriba todo esto es una reserva natural. Entonces, bueno, vamos a esperar a la comunidad indígena que nos va a subir hasta un punto. Entonces nos tenemos que poner la ropita vieja porque es al fondo, que hace una brisa bastante fuerte. Yo le estaba preguntando a uno de los ciudadanos y yo le preguntaba sobre un transporte. Entonces ellos decían que tenían que caminar por ahí unos 15 a 20 minutos para coger un alimentador para que los lleve hasta el portal o pasan ese ITP. Entonces, bueno, ahí toca mirar cómo son las circunstancias para ellos en el sentido de transporte, porque acá está muy complejo. Estaba caminando, me puse unos zapatos así como viejitos, muy viejitos, que están rotos y todo, pero acá se ve un contraste bastante fuerte respecto a lo que es la invasión, lo que le llaman invasión. Las personas que de alguna manera no tienen como los recursos y lo que hacen son con teja de zinc pues hacer sus casas. La condición de vida es bastante diferente, es muy dura. Yo una vez le ayudé a un amigo a hacer una casita así hace muchos años en una invasión. El lugar obviamente es muy pesado y pues sí es complejo la situación dentro de estos esquemas. Vamos a subir aquí a una parte con un tipo mirador, entonces vamos a ver qué tal está. Vamos a ver. Vamos a mostrarle, es que se ve impresionante. Les voy a mostrar primero este lado de aquí, se ve muy bonito. También las personas que viven acá, ¿cómo hacen? Me pregunto. Esta es la primera. ¿Qué tal? Linda, ¿cierto? La segunda es esta. Bueno, ya vamos hacia la comunidad, entonces ya
ya nos despedimos de esta bella vista. Y bueno, vamos siguiendo. No solo estamos con chicos de mi semestre, también hay chicas de otros semestres, están de tercer semestre, ¿cierto? Hola, hola, sí, hola. Están saliendo también, conociendo la comunidad. Pero vamos a ver cómo nos va en este recorrido, ¿cierto? Ya por ello. Y suscríbanse a mi canal, no se olviden. Nos dijeron que el recorrido son hasta la comunidad unos 10 minuticos. Acá hay voluntarios que están en la comunidad. Pues bueno, vamos a conocer toda la parte de su cultura. ¿Qué hacen? ¿Todo bien? ¿Juicioso? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Cómo es su nombre? Jaime. Jaime. Saluda a Jaime ahí al muchacho. Escríbanle en los comentarios. Buena, Jaime. Nos vemos, Jaime. Chao. Ya aquí vamos a empezar a bajar. Vamos a caminar como unos 10 minuticos. Ya conocimos al muchachito de la comunidad. Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Como lo notarán, la bajada es muy inclinada. Entonces, bueno, toca tener cuidado al bajar. Hola, mi perrito. ¿Qué hace? ¿Todo bien? Nos encontramos a la Maloca, que esto es muy representativo de la tribu Huitoto. Si se acuerdan, de pronto en el parque, en el jardín botánico, había uno de estos, para que vayan a mirarlo también el video. Entonces es la Maloca y ahí dicen como todos los rituales, creo que es. Igual ya vamos a entrar en la comunidad. Es impresionante ver lo que han hecho ellos con poco realmente, porque muchos de ellos la comunidad se ha desplazado a estos territorios porque de alguna manera u otra lo que pasa es que donde ellos son, el conflicto armado, todo ese tipo de cosas los hicieron irse, los hicieron desplazarse de su lugar. Entonces llegaron acá. Muchas veces las alcaldías, la policía viene a veces como a desmontar todo este tipo de cosas, entonces es un poco complejo. Nosotros hicimos como un recolecto para traer algunas cosas para hacer como el almuerzo acá, entonces también vamos a colaborar entre todos. Vamos a ver qué actividades tenemos para el día de hoy y pues conocer un poco más este lugar. En primera medida hicimos un reconocimiento al territorio, tocamos la tierra y le pedimos permiso para entrar al territorio. Luego unas palabras de la abuela, entonces ahí se las dejo. Este es el territorio de ustedes. Y nosotros nos acogimos en el territorio de ustedes, porque todos los que nacen aquí dicen nuestra tradición que esos son los hijos que los padres del origen de la humanidad aquí, o sea que son los muiscas, es el territorio de ellos, y como nacimos aquí, nacieron aquí, también unos de mis nietos ya nacieron aquí, pues todos estamos acogidos bajo protección de esos abuelos ancestrales. Por eso uno pide permiso. ¿Cómo uno pide permiso? Prendiendo la velita, prendiendo saumerío, mambeando, lameando ambil, que más tarde ustedes va a conocer, los que no conocen qué es ambil, qué es ambira, qué es poporo, y sucesivamente eso es de la otra tradición. Y lo nuestro es, pues, es esto. Este es personal, y este es a las personas que lleguen, que lameen, cuando siente como un poquito de cansancio o alguna otra cosa, este le da aliento de vida, aliento para poder seguir trabajando y no le da pereza. Esta es una medicina, son plantas medicinales, pero por aquí lo entendemos mal, porque la mata de coca mata. Pero para nosotros no, una medicina, para el trabajo, para las orientaciones de una enfermedad, para el rezo, para el sostenimiento de la vida. Ahora vamos a hacer la división, unos van a ir a la cocina, otros van a ir a la huerta y yo voy a ir a traer compost. Entonces vamos a ver, no vamos a poder ver muchas personas de la comunidad porque ellos tienen una actividad hoy dentro de la comunidad, entonces va a ser un poco complejo de pronto estar viéndolos como por ahí, pero si nos encontramos vamos a tratar de hablar con ellos y entender un poco más las dinámicas de esta comunidad. Me dieron permiso para entrar a la casa de la abuela. Aquí está. Aquí va a ser donde vamos a cocinar. Toda esta parte de acá. Ya están sacando los materiales para la huerta. Entonces ya pica y pala. Ahorita vamos después allá. Bueno, y aquí también está toda la parte de la biblioteca que ellos tienen acá, de parte de la organización que pues está con la comunidad. Entonces ahí se alcanza a ver. ¿Cómo está? Bien, gracias. Listo. Sí. Hago videos para YouTube, entonces quiero mostrar cómo la comunidad de ustedes a la gente. Vamos a tomar agua panelita.
Para por acá. Ahorita van a cocinar en leña, vamos a ver si podemos, creo que es en leña, entonces vamos a mirar ahorita a ver si podemos grabar también. Si no estoy por allá muy lejos, porque toca ir por allá lejos. Lili, yo no. Hace no viñena. Como aruna bitu, con la gandiri, ya fue gairitia. Ni te no diga pues, ya te cura ni te jamaite. Allá no vais a todos van a aprender, oye. Todos aprendan, sea mujer, sea hombre. Este es el famoso ambil. Ambil es de, aquí no hay química, aquí no hay nada. Este es puro zumo de la hoja que se es de tabaco. El día que se va, aquí la abuela le va a enseñar, porque es un trabajo grande y un proceso grande. Y bueno, nos encontramos ya aquí, Bri nos está ayudando también a echar palita con esto y llevarlo hasta el otro lugar. Entonces vinimos hasta una parte a recoger el abono, que es popo de vaca. El señor, él es uno de los guardias civiles. Esto lo regalan, esto llega a cualquier persona y puede recogerlo y llevárselo para la tierra, para cultivar. Ya hemos llegado, ya dejamos aquí el compost, ahí va a ser, están haciendo la huerta y aquí ya están cocinando, la abuela ya está poniendo los leños a fuego. Ajá. O si no, pues no le da hambre. Este es el ambil, este se puede compartir y es el tabaco puro. Vamos a probarlo. Por eso le dije, aquí vamos ya con la abuela. Cuando ustedes quieren hacer Está amargo. Lo que dijo la abuela es que hace parte del conocimiento, de la sabiduría que tienen los huitoto. Se me mueve la lengua. Mi compañero de Francia, Teo, aquí él grabó uno. Abuelita, Uduno. 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 Entonces ya está aquí la olla. Las chicas aquí están pelando papa y bueno, haciendo lo otro. Y acá las otras chicas, porque la mayoría son chicas, creo que hay otros dos chicos ahí, los de la organización en el entonces yo estoy de un lado a otro a hacer la huerta. Aquí están abriendo los surcos y bueno, ahí está dándole a la pica y pues ahí van a poner las semillitas. Acá están todos los chicos dándole. Mientras que está aquí la comida, estamos con Inti. Inti significa sol. Entonces ya aquí se va a hacer la siembra del tabaco. Primero se está poniendo el compost y bueno, ahí ya ponen el tabaco. Entonces estamos como dándole con la palabra que hablan un poco la tierra y poder cultivar mucho mejor. Esta es la semilla de tabaco, entonces es la que vamos a poner acá. Entonces vamos a sembrar el tabaco y es de esta manera. La ponen ahí. Le pedimos permiso a la Pachamama. Sí. Qué bonito es. Y esto es en Bogotá, imagínense, toda la parte rural. Esta parte. Una semana. Y de aquí a una semana ya debe estar floreciendo esta huertica. Entonces vamos a ver qué pasa cuando podamos volver a venir. Aquí en la parte de atrás, ahorita están como en una reunión todos los huitoto, por eso es lo que les decía. Ahí están todos ahí reunidos hablando sobre cosas de la comunidad. Es increíble que todo esto de aquí, todo esto de acá siga siendo Bogotá, pero ya la parte rural. Bueno, vamos a ir a almorzar, entonces vamos a ver qué tal les quedó la comidita, la sopita, entonces vamos a ver qué tal. Entonces aquí ya están sirviendo, que su pollito, que la agüita, que la papita. Se nos fue una zanahoria. Sí, madre, se fue una zanahoria entera y quedó en el video. Este es mi platico, vamos a ver qué tal quedó la comida. Vamos a probar a ver qué tal está. Ah, bueno, entonces tú acá. Ah, bueno. Ah, sí, muy juiciosa. Trae. Rico. La leña le da un toque diferente a la comida. ¿Con cierto que sí? Ah, sí, le da un toque diferente. Y bueno, nos encontramos aquí con Andrea. Les va a explicar cuál es la organización, cómo pueden ustedes pues, hablar con ellos para que puedan hacer el voluntariado acá. Mi nombre es Andrea Sandoval, pertenezco al colectivo Ichaguaya.
Nos pueden encontrar en Facebook como Colectivo Ichaguaya. Bienvenidos aquí a la localidad de Usme. La comunidad Huitoto, del pueblo Huitoto, lo pueden encontrar en el polígono 194 del Parque Entre Nubes, barrio La Esmeralda. Por aquí los esperamos para que nos colaboren con su voluntariado. Aquí estamos en la construcción de una huerta, de una biblioteca popular. Muchas gracias. Invitados. Listo. Invitadísimos. Entonces abajito les dejo las redes sociales de ellos, pues para que ustedes les escriban y que se quieren hacer el voluntariado. Entonces ya lo saben. ¿Cómo se dice adiós? Ustedes me dicen Haidu, pues. Mayu Yuhuay. Mañueo Monjay. Mayu Mañueo Monjay. O sea que les vaya bien. Ella era la hija de la abuelita. Ya saben, si vienen, también pues ellas venden manillitas acá también, entonces para que las apoyen. Y nosotros ya vamos a empezar el recorrido para volver a donde nos recogieron. Pero les cuento una cosa, esta vaina, la subida va a estar mortal, porque nosotros subimos cuando fuimos a traer el compost, pues tocó bajarla así con el y soy mamado de los pies. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Y bueno, chicos, desde esta espectacular vista, una bonita experiencia, realmente muy enriquecedor lo que se vivió el día de hoy. Me despido cada uno de ustedes, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos. No pudimos compartir muy netamente con la comunidad Huitoto, pero sí vimos tal vez cómo viven y qué se hace, bueno, esos rituales que tienen. Entonces, no siendo más, me despido y nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima. Yo voy a seguir subiendo. Chao, chao.